El tema de hoy es traumatología de miembro torácico. Con esto vamos a ver las lesiones relacionadas con la muñeca, que son muy frecuentes, que son de manejos muy variados y que es importante pues entender todo lo que hay para tener una información amplia y ya cada quien decidirá qué le aplica a su paciente de acuerdo a su experiencia, a sus posibilidades técnicas, a los costos que cada tratamiento implica. Las fracturas distales del radio han sido clasificadas por diferentes autores y las más conocidas son las de Coles, Smith y Barton para el extremo distal del radio. Las fracturas de Coles fueron descritas desde 1814 por Abraham Coles. Estas estaban descritas como fracturas que ocurrían con baja energía en pacientes mayores de edad entre 60 y 70 años y la mayoría de ellas posmenopáusicas. Es una lesión con una típica angulación dorsal, es decir, queda la mano que conocemos como una deformidad en dorso de tenedor. El mecanismo ocurre cuando se genera una flexión forzada de la muñeca en sentido dorsal o una dorsiflexión como la conocemos. Este mecanismo casi siempre ocurre al caerse y meter la mano para sostener el impacto. Otras veces hay un tropezón, un resbalón y el paciente usa su mano queriéndose detener de la pared y contra la pared y la fuerza de su propio peso hacen una compresión en la superficie dorsal de este hueso del radio y se genera una fractura. Habíamos comentado antes que había diferentes tipos de cargas y había la compresión y la tensión, de manera que la compresión quedaría en la zona dorsal de la muñeca y la tensión en la superficie volar y genera un doblez de abajo hacia arriba, haciendo la dorsiflexión forzada que estábamos comentando. Esta es una ilustración de Netter viendo el mecanismo que más comúnmente ocurre en una caída de su propia altura. La fractura genera un desplazamiento hacia el dorsal, decíamos, con mucha frecuencia, tienen un trazo único y sí llegamos a ver fragmentaciones con trazos articulares más variados. Sin embargo, afortunadamente, la más común es una fractura, un puro articular. La fractura de Smith también fue descrita ya en el siglo XVII. Tiene una incidencia mucho menor que la de Coles y es un mecanismo invertido con un desplazamiento del fragmento ahora en sentido palmar. De alguna manera le llaman una Coles invertida a esta fractura de Smith. En esta fractura veríamos la mano con una clásica deformidad en el dorso de tenedor, con un desplazamiento de los fragmentos en la radiografía, por supuesto, hacia la zona palmar de la mano, lo cual va a tener esa típica forma de la mano cuando llegan a la valoración médica. Esas fracturas de Smith son muy inestables. Ocurren casi siempre cuando tenemos una caída hacia atrás y tenemos la muñeca supinada para sostener nuestra caída. Es una fractura que no involucra la articulación y que el tratamiento para reducción con mucha frecuencia se hace cerrado. Tenemos otra fractura de las más comunes, decíamos, del extremo distal del radio, conocida como de Barton. Esta la describió desde 1838, teniendo como una fractura luxación anterior con un fragmento articular de la cara palmar del radio. Estos son cuando se recibe un trauma directo y violento. Es un paciente que se cubre de un impacto que viene con algún elemento grande y pesado y el paciente trata de detenerlo con sus manos. Esta fractura articular parcial nos va a dar un desprendimiento con un desplazamiento. Y este desplazamiento puede ocurrir en sentido dorsal o palmar dependiendo de cómo se aplicó la carga en esa articulación. Estas fracturas ocurren más en gente que tiene trabajos pesados,
y también en los motociclistas. ¿Por qué? Por la forma en que el motociclista toma el manubrio y va hacia atrás. Al momento de un impacto, la muñeca hace una flexión forzada y ocurre ese tipo de fracturas. Son muy inestables y requieren de un tratamiento abierto. Es decir, hay que operar para colocarla en su lugar, y luego esperar la consolidación. Diferentes autores han clasificado estas fracturas de acuerdo a la cantidad de fragmentos, a la ubicación del trazo o al desplazamiento de los mismos. Vamos a ver las más frecuentes. La clasificación también está dada. Bueno, perdónenme, perdí el hilo. Decíamos que las clasificaciones por diferentes autores están de acuerdo a la ubicación. Fuera de la articulación, articular parcial, articular total, fragmentos, múltiples fragmentos, Melón, la clasificación universal y la de AO son algunas de las más frecuentemente utilizadas y consideran esto que les comentaba. El tratamiento para este tipo de fracturas es muy variado, como decíamos, tiene mucho que ver con el tipo de trazo, con la disponibilidad de artefactos o implantes que tenga el médico, con la habilidad del médico y con los costos que esto pueda generar, de manera que empezaremos pues a describir algunas. La manipulación cerrada, como ustedes saben, se lleva a cabo haciendo tracción y contratracción. Esto genera que cuando tenemos unos fragmentos que están empalmados o desalojados, la tracción y la contratracción terminan por alinearlos al vencer las tracciones musculares y ligamentarias. Cuando eso se consigue, hay que inmovilizarlas con fibra de vidrio o con yeso. El yeso no es que se pasó de moda, sigue siendo útil, es muy barato, tiene sus desventajas, como es pues el tiempo de fraguado, que es muy lento, la aplicación mancha al médico, al paciente, al piso, a todo. Es un producto que cuesta trabajo controlarlo y mancha todo. Cuando tenemos fracturas que son inestables, que se pierde fácilmente su reducción, se les puede poner también anillos percutáneos y lo que llamábamos de la ligametotaxis, que se consigue gracias a la colocación de un sistema de minifijadores externos que hacen un trabajo manteniendo la tracción y la contratracción en esa extremidad para que no tengamos movimientos de flexión dorsal, de rotación. Todo eso se mantiene en su lugar gracias al minifijador externo. La tracción que se puede ejercer en una mano, pues puede ser la que haga una persona que conozca de los detalles con un ayudante. Esto puede ser el mismo médico, uno jala, otro hace las reducciones. Pero también existen estos accesorios que los conocemos como atrapanovias, que son unos implantes que cuando los tensamos se ciñen, aprietan el dedo y permiten de una manera en la que no ahorcan el dedo, en la que no le quitan la circulación, de tenerlo fuertemente. En el brazo colocamos una contratracción. No tenemos algo como la pesa que está ilustrada en este dibujo de Netter, pero sí tenemos luego cubetas con agua a la mitad, un campo de tela quirúrgico se dobla para que quede de una manera ancha, protegiendo el brazo, y ahí mismo se cuelga esa cubeta. Eso generaría una fuerza de contratracción y la otra de tracción donde están los dedos anclados con ese atrapanovias. Cuando el paciente ya se hizo la reducción, podemos fijarlo. Esta es una foto de una inmovilización antes de la reducción. ¿En qué consiste? Cuando tenemos un paciente con una deformidad o con una inflamación importante, pero sabemos que ese paciente, por alguna razón, no puede, no debe, no quiere ser operado, se le pone un vendaje cuya base es algodón y luego venda elástica encima, conocida como un aparato de Jones. Ese aparato de Jones tiene como finalidad apretar de una manera gentil las extremidades para que se elimine
el edema o se evite la inflamación cuando tenemos un problema recién ocurrido. Y de esa manera nos va a dar oportunidad tanto a la reducción, a la fijación y a la inmovilización. Para atender a un paciente podemos pedir al anestesiólogo que haga un bloqueo axilar. Este consiste en la aplicación de medicamentos analgésicos y anestésicos en la región de la axila, donde van las raíces del plexo braquial que van a inervar nuestra mano, consiguiendo de esa manera que la mano no tenga sensación ni dolor y podamos tener todo lo que acabamos de ver, el manejo de la osteosíntesis para que esté inmóvil, y la otra, lo que es la realización del acto de reducción, fijación y estabilización. Decíamos esas trampas chinas, también conocidas como atrapanovios. Se colocan, se ponen 2 dedos en tensión y ponemos el contrapeso en la parte de abajo. En esta fotografía se puede ver el campo que les platicaba y aquí abajo pende la cubeta. Para hacer la aplicación tenemos 2 formas. Una que van a ser unos clavillos que quedarían integrados en el propio yeso, que se llaman el ligamento taxis, y pondríamos un clavillo proximal y uno distal. El proximal tiene que estar en dirección del radio, en la base donde está el segundo metacarpiano, que es precisamente el del dedo índice. De esa manera pareciera que sale por un lado del dedo pulgar, sin embargo entra, como les decía, en la base del otro dedo. Del lado cubital entraría perpendicularmente al cúbito, más abajo del trazo de fractura, y cuando la tracción y contratracción logran la reducción donde la queríamos, pues simple y sencillamente lo forramos ahora con las vendas de fibra de vidrio. En el caso de que no fuera la fibra y que fuera un yeso, podemos moldearlo de manera que los clavillos queden también así aparentes como estamos viendo, para que el día que se quite el yeso, pues también se quiten los clavillos. De esa forma tengamos una orientación de dónde los encontramos. Las fracturas distales del radio pueden tener varias complicaciones. Las inmediatas. Puede existir una lesión del nervio mediano o de una rama accesoria del nervio radial. Podemos también encontrar una luxación escafolunar y, en casos más graves, menos frecuentes por fortuna, un síndrome compartimental por edema. Las complicaciones que pueden ocurrir en una forma tardía podría ser que la consolidación de la fractura no sea la que esperamos, que queden fragmentos fuera de su sitio, que queden cabalgados, rotados, desalojados, y no como originalmente había pensado. También podemos tener como complicación la luxación o fractura escafo-semilunar. El hueso escafoides y el semilunar están relacionados de una manera armónica, anatómica, pero el mecanismo que lastima esta parte de la muñeca también puede generar esa luxación. Otro daño, otra complicación tardía que podemos encontrar es la ruptura del extensor del tendón largo del pulgar. Esta está dada por la prolongación fibrosa de este músculo que al estar fija en la zona distal de la fractura y generarse ese mecanismo que lo dobla, que lo fractura, que lo desaloja, también puede romperse al mismo tiempo ese extensor. Otra complicación podría ser una artrosis postraumática o subluxación. Es decir, por el mismo mecanismo que generó esta fractura, esta lesión, el mecanismo lesiona como fue debida a lesión, la artrosis es postraumática, y cuando eso ocurre, el paciente puede perder su relación anatómica y considerarse una subluxación si es que no ha entendido uno el compromiso
que tenemos para mejorar todo sin que ocurra esta artrosis. Sin embargo, la evolución a veces nos lleva para este lado. La reducción correcta no siempre es una garantía que la artrosis postraumática ocurra, porque el daño se generó al momento de desplazarse ese fragmento que contiene cartílago articular. El acortamiento es otro dato que podemos tener. Se nota más cuando se trata de una extremidad pélvica, porque al pararnos quedamos más cortos de un lado, con una basculación, con una marcha. Sin embargo, en las extremidades, pues nos puede ocurrir también. Esta puede ser causada porque un hueso que se fracturó se fragmentó en varios pedazos, que ahora llamamos fracturas conminutas o multifragmentadas, y que esa conminución extensa formó una zona inestable, ¿sí? En la que el cartílago se dañó por la pura mala posición que tenía previamente, porque el paciente tuvo una lesión muy pegada a la articulación, y entonces esa fragmentación ya no alcanza para ocupar el espacio que ocupaba el hueso originalmente y conservar lo que llamamos la longitud del hueso. Podemos decir en el argot de los traumatólogos que preferible que quede corto a que quede angulado. Sin embargo, pues ojalá no nos quedara ninguna de las dos. Una diferencia de 3 o más centímetros entre el lado afectado y el lado sano, que haríamos una comparación, nos vamos a dar cuenta que pueden ser causantes de dolor. Para las angulaciones hay también sus propios tratamientos, y podemos volver a fracturar el hueso utilizando ya sea un osteotomo, que sería una especie de cincel, para ir haciendo un corte muy planeado. Pueden ser sierras oscilantes eléctricas que van a ir haciendo ese corte para que tengamos una osteotomía que genere una corrección. También para las angulaciones refracturamos la fractura o hacemos la osteotomía para corregirla, y la podemos fijar con placa y tornillos. A veces los clavillos son suficientes, pero generalmente ya cuando es manejo de una complicación utilizamos placa. En esta fotografía de una radiografía podemos ver cómo en la radiografía dorsopalmar, la punta, la apófisis estiloides del hueso, el radio, queda a un nivel muy similar a la apófisis estiloides del cúbito. Eso significa que se ha acortado, y cuando la vemos de lado, tiene una angulación hacia dorsal que se nota. Pero este espacio es el cabalgamiento que tuvo, y por eso el acortamiento. Este paciente se le hizo la técnica de la ligamentotaxis que comentamos hace rato, poniendo solamente 2 clavillos, uno en la parte distal de la extremidad, poniéndolo en la base del segundo metacarpiano, y el otro poniéndolo a nivel del cúbito. Cuando colocamos el yeso, nos queda la tracción que teníamos originalmente en la distancia gracias a los clavillos. Entonces esperamos, pasa el tiempo requerido, que pueden ser 4, 6, 8 semanas según lo que tengamos de lesión conocida, y entonces lo liberaremos para quitarle las fracturas, para quitarle el yeso y para quitarle los clavillos. Este paciente sufrió una fractura en la que perdió la orientación y tiene una angulación hacia palmar. A este paciente se le manipuló un poco, y vean la diferencia. La punta del estiloides del radio muy alta y la del estiloides del cúbito muy baja, lo que implica una correcta reducción. Este también es otro caso igual de una reducción por este mecanismo. Aquí tenemos ya el uso externo. Si bien parece ser muy aparatoso, tiene la presencia de clavillos por encima de la piel, muy visibles, con, ¿por qué no decirlo?, algo de dolor también.
pues generan un impacto visual pues negativo. Sin embargo, cuando vemos al paciente que empieza a deambular solo en su casa o trabajo, que tiene menos dolor, que moviliza más la extremidad, pues entendemos que está mejorando. A este pacientito, por el tipo de fractura y por la edad del paciente, se produce un colapso en el que el hueso encajándose, pero generando un acortamiento. A este paciente se le hicieron las maniobras de tracción y contratracción y se le puso un minifijador externo. Este minifijador es un sistema también como el otro que decíamos de la ligamento taxis, que va a mantener la distancia entre los tramos de la fractura. Este caso que tenemos a la vista ahorita, se pusieron los clavillos proximal y distal, pero en este otro ya está el minifijador colocado ahí. Este hace un efecto de mantener la distancia, como si estuviera constantemente jalándola. Aquí podemos ver los fragmentos del hueso que están reducidos, están a punto de quedar mejor en su lugar. Y bueno, esto es lo que hace que el minifijador funcione, que queda muy firmemente adentro y que se puede el paciente pues, movilizar del codo y algunas partes de sus dedos de una manera temprana porque tarda en poner todo eso otra vez. Otros casos, ¿verdad? Es una fractura bilateral con un desplazamiento igual, hay un colapso, están los apófisis estiloides de radio y de cúbito casi similares, viendo cómo el cúbito está más abajo en el caso de la mano derecha, la que no tiene etiqueta, y de esa manera notamos cómo el cúbito pareciera haber ascendido mucho, pero no ha sacado de su lugar a los del carpo. En otra radiografía podemos ver cómo están orientados los huesos del carpo en su zona distal, el radio cubital. Para concluir, tenemos que las fracturas de Coles constituyen el 80% más frecuentes que otras, que son más frecuentes en la edad madura, que tienen una tendencia mayor en sexo de mujer, cuyos tratamientos son variados, ¿sí? Y esos tratamientos, como les decía, la reducción por maniobra, la inmovilización con fibra, los clavillos directos, los clavillos indirectos, el fijador externo, y bueno, todo esto nos va a dar un efecto que vamos a ver al final llamado pronóstico, y es decir, cómo le va a ir al paciente, cómo creemos que va a caminar y cuándo le vamos a permitir, perdón, dije caminar, pero estamos hablando de la muñeca. ¿Sí? ¿Cuándo va a empezar a movilizar y cuándo le vamos a permitir que se libere todo ese sistema para empezar a rehabilitar y posteriormente a trabajar? Hay una combinación de las fracturas en esa zona del antebrazo con una luxación. Las conocemos como la fractura luxación de Montegia. Esa consiste en una fractura diafisaria del cúbito combinada con una luxación radiohumeral. Es decir, a la mitad del hueso cubital vamos a tener una fractura y en la zona donde se juntan el radio y el húmero hacia la zona de la muñeca se van a desacomodar de tal modo que se genera ahí una luxación combinada con todo esto. Se puede considerar de tipo grave y frecuentemente inadvertida debido a que el paciente llega y te empieza a platicar lo que ocurre, pero estás viendo que una parte está deformada y es la que nos llama más la atención. De manera que a veces al tomar la radiografía te hacen una nada más de la muñeca y se corta casualmente del zoom, por eso me desfasé. Decíamos que la fractura luxación de Montegia es una combinación de una diafisaria del cúbito con una luxación radiohumeral, que con mucha frecuencia pasa inadvertida una de las dos, porque hace mucha deformidad en una de las dos zonas y ahí se toma la radiografía. Es importante que la radiografía incluya las dos articulaciones y cuando tengan algo así, estudien el antebrazo, no la muñeca o el codo, sino el antebrazo para que vean los dos extremos del radio y el cúbito y les va a dar mucha información. Se considera de importancia relevante debido a que al tener una zona luxada
se está comprometiendo una parte también vascular dentro de esa lesión. Y hay que reducirla lo más pronto que se pueda, porque si no se va rellenando de un espacio, el espacio vacío que se forma se va rellenando de un tejido fibroso y al rato ya no se puede, se convierte en una reducción quirúrgica con muchas dificultades. En los niños tratamos de hacer una reducción cerrada del cúbito y decimos con gracia que el radio se acomoda solo, porque el mecanismo que alinea el cúbito le va a devolver la longitud a todo el antebrazo y la muñeca va a recibir un impulso que irremediablemente el radio se va a reducir, volviendo a su posición anatómica. A los pacientitos los vamos a poner con un vendaje en flexión durante 6 semanas, esperando a que consoliden por un lado la fractura y a que cicatrice la parte ligamentaria dañada de la luxación del carpo. Cuando no han sido recientes estas lesiones y después se demuestran, siempre es con cirugía, por lo que les decía. La acumulación de fibrosis rellena los espacios y nada se acomoda solo. A la fractura del cúbito hay que fijarla habitualmente con un clavillo centromedular, y las de la muñeca, si no se queda en su lugar también fácilmente, se reduce por maniobras y se pone un clavillo que una perpendicularmente los dos huesos para evitar los trastornos de pronosupinación o de flexoextensión. Los adultos siempre tendrán que hacerse con una reducción abierta y estabilizarse con clavillos o fijación externa. Es decir, el fijador evitaría algún tipo de movimientos torsionales y rotacionales, pero el clavillo mantendría en su sitio los elementos que salieron de su lugar, como ocurre en la luxación a nivel del carpo. Hay otra lesión que aquí es invertido, ¿sí? Lo que acabamos de ver, y esta sería una fractura de luxación de Galeazzi, donde la fractura es diafisaria en el radio y la luxación es una radiocubital distal, de manera que se combinan de forma contraria. En la otra se fractura el cúbito y se fractura el radio. Tenemos muy frecuentemente que ocurre en adultos jóvenes y también en niños. Esta produce una gran deformidad por la pérdida de la relación, o sea, es decir, la luxación. Y la radiografía lateral muestra mejor lo que queremos ver en esos casos. No olviden que hay que tomar las dos. Para tratar estas fracturas, siempre tenemos que ejercer una reducción abierta y una fijación con un clavillo del radio. Esa reducción a veces necesita de tracción y contratracción, y a pesar de que empezamos a hacerla abierta, luego valdría la pena también colgarla como los otros casos que vimos, para que se genere tracción contra tracción, se reduzca, hacemos pasar el clavillo ya nada más por el canal medular y de esa manera lo mantiene ya en su sitio. El cúbito mecánicamente va a volver a su lugar, puesto que el radio es el que está dándole ahí la longitud a esa región. Como decíamos, son una serie de lesiones que ocurren con mucha frecuencia. Yo les diría que esa semana vi 3, ¿verdad? Fracturas del extremo distal del radio. 2 fueron tratadas con minifijador y clavillos, y una fue de forma conservadora, nada más con una manipulación y yeso, aunque el resultado no está tan bueno. ¿Por qué lo hice así? Porque el paciente tiene 93 años de edad y pidió amablemente pues que le hiciera cualquier otra cosa menos cirugía o un proceso de anestesia. Y bueno, pues ahí en esos casos el dueño de la muñeca es el que manda, y le pusimos nada más, como les decía, hicimos una reducción y luego una inmovilización con yeso. Entonces, eso llega a funcionar, pero es poco estable y muchas veces se vuelve a mover la fractura, sobre todo si el paciente sigue haciendo otras actividades, y entonces ahí pues ya podríamos perder y tener la necesidad de volver a tratarla. Eso sí hay que prevenirlo a los pacientes. He tenido unos días muy pesadillos y en este momento, pero creo que sí, espérenme, les iba a decir de la siguiente clase. Sí, es la lesión de los mecanismos de crecimiento. Esa
Esa sería la siguiente clase que tenemos programada. La sesión de los mecanismos, perdón, la lesión de los mecanismos de crecimiento. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la fisis y con la clasificación de Salter y Harris. He hecho una revoltura de computadoras y información, pero voy a ver si tengo en esta la conexión con la universidad para ponerles en esa plataforma los temas que ya vimos. Si no pudiera, voy a ver si los puedo pasar a través de Facebook, no, de Facebook no, de WhatsApp con los alumnos que son los jefes de grupo, ¿les parece? Pero si ahorita mismo puedo, los voy a poner en la plataforma en este mismo momento. ¿Tienen algún comentario que hacer? Creo que no, doctor. Doc, tengo una pregunta. Bueno, les agradezco mucho la paciencia. Sí, dígame, doctor. En fractura de radio cúbito que estaba comentando ahorita, si hubiera reducción de uno de los dos y haya pasado mucho tiempo, ¿tiene compostura o ya así se queda la fractura? Fíjate bien, no es lo mismo que se fracturen los dos al mismo o a diferente nivel que estas que hablábamos de una fractura-luxación, donde uno de los huesos se fractura y el otro de los huesos se luxa en uno de los extremos. Ahora sí, vuelve a pensar tu pregunta y dímela de nuevo. El que está fracturado hay que reducirlo y fijarlo con el clavillo. Y el que está luxado se va a acomodar. En el supuesto de que nada más le hayan puesto el yeso, pero que haya quedado al mismo nivel, pero haya pasado mucho tiempo, eso se... Angulado, cabalgado, fuera de su lugar, lo recomendable es que vuelva a su lugar. Recuerden que el antebrazo es muy útil en los movimientos de pronación y supinación, y el radio ejerce un movimiento rotacional por encima del codo, y ahora sí que cuando pones la palma hacia arriba en la supinación, el radio apunta hacia lateral, y cuando haces la pronación, el radio apunta hacia medial. Si el radio no está bien reducido, no tiene una buena longitud, te va a distorsionar todo eso y te va a quedar un movimiento incompleto, es decir, una limitación funcional. Esa sería la razón para pensar en operar el otro hueso, ya sea que también estuviera fracturado o estuviera luxado, con la idea de que no se estorbe uno con otro y tenga ese movimiento que te platico a manera de prono y supinación. ¿Sí fui claro? Sí, gracias, doctor. ¿Te queda a medias? Sí, pues también el movimiento va a estar a medias. Vas a tener comprometida la pronosupinación. Y como decía yo, se va formando un tejido cicatrizal que ocupa los espacios, y mientras más pronto le apuren con resolverlo, menos cicatriz habrá que eliminar. Ok, gracias, doctor. A usted, doctor. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Creo que ahora sí ya no, doctor. De acuerdo. Entonces, denle una revisadita a la lesión de los mecanismos de crecimiento, y de ahí partimos. Mañana habíamos quedado que iba a ser en el horario más temprano, ¿verdad? Bueno, ahorita veo cuál fue lo último que quedamos. Dijimos que iba a ser miércoles 11:30 a 1. Entonces va a haber dos temas, el que les dije y otro más que en este momento no tengo el acceso para no complicarme y salirme de la conexión del Zoom. Pero en cuanto tenga el dato se los paso, ¿les parece? Sí, doctor, muchas gracias. Les agradezco mucho, jóvenes. Nos vemos pronto. Veo que hay 45 participantes, es un grupo pues numeroso. ¿De cuántos grupos de cuántos integrantes es cada grupo? ¿Como 25? El A es de 28 y el B creo que... ¿De cuánto es, Fanny? Creo que 42. Caray. Bastantes, sí.
Bueno, pues me da gusto que a pesar pues del horario, el clima, el hambre y todo estén aquí pegados. Pues yo también hago mi parte, ¿verdad? Tratando de adecuarme a sus horas, puesto que la hora original yo la modifico por mis urgencias que manejo. Les agradezco que se den otro rato para atenderlo, que no se nos retrase los temas y tengamos la cobertura. Muy amables, doctores. Buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un abrazo para todos. Gracias, Bye. doctor.